En el capítulo 17 del Evangelio de Lucas se nos cuenta una historia breve pero muy interesante de cómo al pasar el Señor Jesús entre Samaria y Galilea, camino a Jerusalén, al entrar en una aldea, se le acercaron leprosos y se pararon a cierta distancia. Ahí está muy alto ya. Se pararon a cierta distancia y alzaron la voz, porque los leprosos no se podían acercar a la gente sana por la ley. Se pararon a distancia y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo esto, ni siquiera se acercó a ellos, simplemente les dijo: vayan a los sacerdotes y muéstrense a ellos. Y mientras iban, quedaron limpios de su lepra, ese tremendo mal que no tenía cura. Y solo uno de ellos, está muy bajito ahora, solo uno de ellos, al percatarse de que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y al Señor le extrañó que solo uno hubiera regresado a dar gloria a Dios expresando su gratitud, porque los 10 habían sido sanados. Y el Señor preguntó: ¿y los otros 9 dónde están? Esta historia nos ayuda a entender por qué es tan cierto lo que alguien expresó acerca de la gratitud. La gratitud es la más rara de todas las virtudes y sin embargo nosotros invariablemente la esperamos. Y así como el Señor Jesús la esperó de los otros 9 leprosos y nunca llegó, así la sigue esperando de todos. Son las pilas. Bueno, ¿se oye bien ahí? Gracias. Les decía que así como el Señor esperaba la gratitud de los 10 leprosos, así la sigue esperando de todos aquellos a quienes nos ha sanado de la lepra más profunda, de nuestro pecado y de la muerte eterna. Pero lamentablemente, hermanos, nuestra gratitud sigue siendo muy rara o escasa, pues por lo general solo una minoría de los redimidos la vive y la expresa como es digno del Señor. Para dejar de ser parte de esa minoría ingrata, esta mañana vamos a estudiar lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de la prioridad o de la importancia que la gratitud debe tener en nuestras vidas, en la vida de todo discípulo, y vamos a descubrir que la gratitud a Dios primordialmente, aunque también a los demás, debiera ser tan regular en nuestras vidas como el palpitar de nuestro corazón. El título de este mensaje es El discípulo y la gratitud, y nos vamos a basar en el Salmo 100, aunque vamos a usar varios otros pasajes del Nuevo Testamento también. Vamos a leer el Salmo número 100. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. No nada más en este salmo, sino a través de toda la Biblia, lo primero que vemos en cuanto a la gratitud es que Dios espera que seamos personas agradecidas.
todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Y este salmo se titula, tiene un subtítulo en el manuscrito original, es el único de los 150 salmos que se titula Salmo de Acción de Gracias. Y vamos a ver tres cosas importantes esta mañana. La primera, además de que aquí Dios nos dice, vengan siempre a mi presencia dándome gracias, alábenme con júbilo, pero dando gracias, y siempre den gracias. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero lo primero que vamos a ver es por qué nos pide Dios dar gracias siempre. Y las razones principales están en los versículos previos y posteriores al versículo 4, que es donde se enfatiza la gratitud. Vean cómo en el versículo 4 2 veces nos dice, vas a entrar a la presencia del Señor, entra dándole gracias y alábalo también. Y luego repite, dadle gracias. En la Reina Valera, el último renglón del versículo 4 dice alabadle, pero en realidad significa dadle gracias. Dos veces ahí en ese mismo versículo nos dice que debemos siempre darle gracias a Dios. Pero en el versículo 3 y en el versículo 5 nos explica por qué le vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuáles son las razones fundamentales? Y en el versículo 3 dice, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo que el salmista nos llama a reconocer aquí es que nuestro Creador, nuestro Señor, es nuestro Creador. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, pero nos llama a reconocer algo mucho más importante que eso. Nos llama a reconocer que Él es también nuestro Redentor, y porque vivió una vida de obediencia que nosotros no podríamos vivir, porque Él murió la muerte que nosotros merecíamos, porque Él derramó su sangre en la cruz por tus pecados y los míos, porque resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre, donde lo que hace ahora es interceder por ti y por mí, y porque envió a su Espíritu Santo para regenerarnos y guiarnos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Por todo eso, ahora somos su pueblo y ovejas de su prado. Y esta es y siempre será la principal razón por la que hemos de dar gracias a Dios todo el tiempo, y por la que nuestros corazones deben estar siempre no solo agradecidos, sino rebosando de gratitud, como vamos a ver más adelante. Porque cuando estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados, enemistados con Dios, merecedores de su ira justa y santa, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso somos ahora suyos, por eso somos su pueblo, por eso somos sus ovejas. Y lo hizo por nosotros, de quienes Pedro dice en primera de Pedro 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y lo más asombroso de todo esto es que nos amó tanto así, nos rescató de tal condenación y nos concedió tan grande salvación, única y exclusivamente por gracia. No por ninguna buena obra o mérito que nosotros hayamos hecho. Dios es muy claro al respecto cuando nos dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Por estas verdades, déjenme acomodar esto porque no lo siento bien todavía. Me está distrayendo mucho. A ver, si no queda ahí, agarro el negro. Por estas sublimes verdades, por estos que realmente son inconcebibles favores, el corazón de todo verdadero discípulo debe estar siempre repleto de gratitud. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, de los labios de todo verdadero discípulo fluirán acciones de gracias todo el tiempo, no solo en ciertas ocasiones especiales. ¿Qué tanta gratitud generan en tu corazón estas verdades? ¿Qué tanta gratitud producen las inescrutables riquezas de la salvación que Cristo nos ha concedido? La segunda razón por la que debemos darle siempre gracias a Dios es por lo que Él es. La primera es lo que ha hecho por ti y por mí. Versículo 3. La segunda es por lo que Él es. Y eso está en el versículo 5. Ahí leemos que hay que entrar a sus atrios con alabanza y acción de gracias y darle gracias siempre porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí el salmista nos presenta 3 atributos del carácter de Dios que nos deben alentar, que nos deben motivar, que nos deben mover a darle gracias todo el tiempo. En primer lugar, vemos que Dios, nuestro Señor, es bueno. Y aquí nos debe quedar muy claro esto, hermanos. De manera muy específica, el salmista nos enseña que nuestra gratitud siempre debe estar conectada a la bondad de Dios. Por eso termina el versículo 4 y comienza el 5 con estas palabras: dadle gracias, bendecid su nombre, porque Él es bueno. Y eso se repite en muchos salmos. Uno de ellos es el 118, que así empieza y así termina. El 118:1 dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así termina también de la misma manera el Salmo 118. Y como la bondad de Dios es un aspecto esencial y que no cambia del carácter de Dios, entonces todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace es bueno. Por ejemplo, cuando crió el mundo y todo lo que en él existe, ¿qué dijo Dios? Y vio que todo era bueno. Cuando nos dio su ley, Él dice en Romanos, no lo vean, que esa ley es buena. Cuando nos revela su voluntad para nuestras vidas, en Romanos capítulo 12, ¿saben cómo dice que es su voluntad para tu vida y para mi vida? Es agradable, buena y perfecta. Aunque no la entendamos, aunque incluya pruebas y tribulaciones, aunque sea diferente a nuestros planes y preferencias. Y el único mensaje por el cual es posible reconciliarnos con Dios y recibir el perdón y la vida eterna, ¿saben cómo se llama? Buenas nuevas. El Señor Jesucristo se describe a sí mismo en Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, como el buen pastor, y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Tan grande y maravillosa es la bondad de nuestro Dios y Señor, que en el Salmo 34 hasta nos invita a probar esa bondad. Y dice así: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Con cuánta frecuencia respondes tú a esa invitación que Dios mismo te hace? ¿Y qué tanto has probado, qué tanto has gustado
¿Qué tanto has saboreado que el Señor es bueno? Si lo haces con regularidad, no tendrás que esforzarte para ser agradecido. Porque la gratitud nacerá en tu corazón de manera espontánea, como la hierba nace de la tierra cuando recibe la lluvia. Pero si la gratitud es más escasa que abundante en tu vida, es porque necesitas regar más tu corazón con el sabor de la inmensa bondad de Dios. Necesitas probar más y más esa bondad. Ese es el primer atributo que se nos menciona aquí en el versículo 5 y por el cual debemos siempre dar gracias a Dios. El segundo atributo es porque Dios nuestro Señor es amoroso. Aquí en la Biblia de las Américas dice, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, pero ahí en lugar de para siempre es su misericordia, una mejor traducción sería esta: su firme e inconmovible amor dura por siempre. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, su gran amor es eterno. Y esta misma verdad aparece en Jeremías 31:3, donde Dios le dirige a su pueblo y a nosotros, como acabamos de ver, por su gracia ahora también somos su pueblo. Escuchen estas palabras, porque no creo que haya palabras más hermosas en todo el universo, que le dice Dios a su pueblo, y si tú ya eres parte de su pueblo, también son para ti. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Voy a cambiar porque sí me está distrayendo demasiado. Disculpas ahí por la distracción con el micrófono. Para nosotros es muy difícil entender y apreciar y agradecerle a Dios correctamente esta clase de amor, que nos ame con amor eterno, con amor perfecto, con amor incondicional. Porque el amor que nosotros nos brindamos unos a otros es todo lo contrario. Es temporal, es voluble, es condicional. Pero por ese atributo de Dios, esa perfección de su carácter, Él nos ama de una manera que no depende de qué tanto cumplamos sus expectativas. Nos ama de una manera tan inconmovible, tan estable, tan eterna, que no depende de su estado de ánimo y que no cambia jamás y que seguirá así por siempre. Así que ¿cómo no hemos de estar y de vivir constantemente agradecidos con aquel que ya nos amó con el más grande, puro y perfecto amor que existe o que haya existido, y que ya nos concedió el don o regalo más maravilloso que un ser humano pueda llegar a recibir: nuestra redención y todo lo que ello implica? En primera de Juan 3:1 lo vemos de esta manera, dice: mirad cuán gran amor, qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego agrega: y eso somos. Y ante estas verdades, hermanos, lo difícil debería ser el no estar siempre agradecidos con Dios. Pero lamentablemente no es así. Por desgracia, la mayor parte del tiempo se nos olvida dar gracias. No somos agradecidos. ¿Qué tanta gratitud te genera el saber que Dios en Cristo te ha amado, te ama y por siempre te amará como nadie jamás lo hará? Piensen en eso. Nadie nos ha amado como Él y nadie nos amará jamás como Él. Y no existe mejor amor que el que Él nos da. Por eso debemos vivir agradecidos.
toda la vida. Y nos da un atributo más de su carácter para motivarnos a la gratitud. ¿Cómo termina el versículo 5? Dice, y su fidelidad es por todas las generaciones. Vivimos en un mundo tremendamente cambiante, del cual lo único que se puede decir que no cambia, ¿saben qué es? Que está siempre cambiando. Y en este mundo tan variable, es muy difícil encontrar personas o instituciones que sean siempre fieles, siempre dignas de confianza. Y al vivir en un mundo así, pues es de gran aliento saber que Dios nuestro Señor es el único ser que nunca cambia y que siempre es fiel y digno de confianza. Hebreos 13:8 nos lo afirma, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La fidelidad de Dios significa, de acuerdo al doctor Grudem, uno de los mejores teólogos de nuestros tiempos, que Él siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Y las implicaciones de este atributo de Dios son enormes, son maravillosas y nos deben mover a estar siempre agradecidos y a expresarle continuamente esa gratitud, porque Él es fiel. Porque ¿saben qué significa eso, entre otras cosas? ¿Qué implica esa fidelidad de Dios? Implica que si Dios ha sido bueno con su pueblo en el pasado, también lo será en el presente y en el futuro. Si Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto cuando clamaron a Él, su fidelidad implica que también te rescatará a ti de tu esclavitud al pecado si clamas a Él. Si Dios perdonó a David cuando pecó con Betsabé y se arrepintió, la fidelidad de Dios significa que también te perdonará a ti de cualquier pecado que cometas cuando te arrepientes y vengas a Él pidiéndole misericordia. Si el Señor suplió para todas las necesidades de su pueblo cuando estaban en el desierto o cuando pasaban por sequías, si los protegió de todos los enemigos, su fidelidad implica que también va a suplir para ti y te va a proteger a ti de tus enemigos. Jamás tenemos que preocuparnos de que nuestro Señor y Dios llegue algún día a dejar de ser fiel y bueno y bondadoso, ni en su persona, ni en sus caminos, ni en su trato hacia nosotros. Si tú eres su discípulo, no necesitas preocuparte jamás de que algún día Él deje de amarte. ¿Te ha ayudado a resistir las tormentas de tu vida? ¿O estás pasando ahorita por alguna tormenta o situación difícil como la que acaba de pasar nuestro hermano Abraham? Él te va a ayudar porque es fiel y porque ha prometido estar siempre a tu lado. No existen mejores razones que estas para generar gratitud en el corazón de un ser humano. Y por lo tanto, hermanos, no deberían existir personas más agradecidas que ustedes y yo, y que todos los que hemos sido redimidos por su sangre, los beneficiarios directos de su inmensa bondad, de su infinito amor, de su eterna fidelidad. Si tú eres un miembro del pueblo de Dios, un discípulo de Jesucristo, una consistente actitud de gratitud será uno de los aspectos más sobresalientes de tu vida. ¿Se puede decir eso de ti actualmente? Así que debemos vivir agradecidos siempre por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios es. Y voy a mencionar una tercera razón, porque está muy clara en la palabra de Dios.
Una tercera razón por la que Dios nos llama a vivir siempre agradecidos es simple y sencillamente porque esa es su voluntad para con nosotros, que somos sus discípulos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos lo expresa así: dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Está muy claro, muy sencillo. Y eso lo repite Pablo en Efesios 5, 17 y 20. Dice: así pues, no sean necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Fíjense cómo lo liga de nuevo a su voluntad. No sean necios, no sean insensatos, entiendan, sepan, conozcan cuál es la voluntad del Señor. Y luego en el versículo 20 nos dice que esa voluntad incluye, entre otras cosas, no embriagarse con vino, sino sed lleno del Espíritu y dando siempre gracias por todo en el nombre de Jesucristo a Dios el Padre. Esa es su voluntad para tu vida y esa es su voluntad para mi vida y esa es la voluntad de Dios para todo discípulo de Jesucristo. Y si conocemos y amamos a Dios, ¿saben qué? Que esa razón debería ser suficiente. Con esa razón nos debería sobrar y bastar para ser agradecidos. ¿Por qué? Porque si somos sus discípulos, lo amamos y queremos hacer su voluntad. Queremos responder a lo que Él nos pide. Pero ya vimos que hay muchas otras y valiosísimas razones para vivir rebosando de gratitud. Pero ahora vamos a hablar de algo más práctico, de algo más concreto, hermanos, porque esto no lo podemos aprender de memoria. ¿Por qué hay que ser agradecidos? Pues por lo que Dios ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Maravillosas cosas a nuestro favor a través de la obra de Cristo en la cruz. ¿Y por qué más hay que ser agradecidos? Por lo que Dios es y cómo es bueno, es amoroso, es fiel y todo lo que eso significa. ¿Y por qué más? Porque es su voluntad. Pero aunque no lo aprendiéramos de memoria, la realidad es que no fluye de nuestras vidas con la consistencia que Dios nos pide que fluya. Así que vamos a hablar de por qué no damos más gracias. ¿Por qué no somos agradecidos de esta manera en todo y por todo? Y no rebosamos de gratitud. A pesar de tener tan magníficas y extraordinarias razones para vivir llenos de esa gratitud a Dios, para ser las personas más agradecidas que habitan en este planeta. La realidad es que se nos dificulta vivir así consistentemente. ¿Y saben cuál creo que es una de las principales razones por las que no vivimos así? Porque tampoco somos consistentes en vivir siempre conscientes de la gran salvación que Dios nos ha concedido, de la bondad que sigue derramando sobre nuestras vidas, del amor con el cual nos trata y de la fidelidad por la cual respalda todas las promesas que nos ha hecho. En otras palabras, creo que se nos olvida dar siempre gracias porque también se nos olvida o ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo es Dios con nosotros cada día de nuestras vidas. Y ese es uno de los reproches que le hace el Señor a su pueblo en el Salmo 78. Ahí les reprocha repetidas ocasiones que ellos se alejaron de Él, se apartaron de Él, porque olvidaron sus maravillas, porque no se acordaron de sus obras, porque dejaron de lado sus prodigios, todo lo que había hecho por ellos. Tristemente, nuestra naturaleza pecaminosa es tal que somos personas que con mucha facilidad nos dejamos distraer y quitamos nuestros ojos de Cristo y de las cosas eternas para ocuparnos o para afanarnos con las cosas terrenales, vanas, huecas, triviales,
que no nada más no edifican, sino que perjudican nuestro caminar con Cristo. En el capítulo 3 de Colosenses, si quieren abran su Biblia en el capítulo 3 de Colosenses, por favor. 3 veces Dios nos exhorta a la acción de gracias. En el versículo 15 dice: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones y sed agradecidos. Ahí lo está diciendo como algo que debe caracterizar tu manera de vivir. Sé agradecido. No nada más des gracias cuando recibas algo, no. Sé agradecido. Ese es el versículo 15. Y luego en el versículo 16 nos dice que nos enseñemos y amonestemos unos a otros con sabiduría, con salmos, con himnos, con cánticos, cantando a Dios con acción de gracias en nuestros corazones. Y en el versículo 17, una vez más nos exhorta a lo mismo. Todo lo que hacéis, dice, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Cuándo hay que dar gracias? Todo lo que hacéis debe incluir ¿qué? Acción de gracias. Todo lo que hacéis. Si no puedes dar gracias por algo que hacéis, entonces Dios no quiere que lo hagas. Pero es muy importante notar que lo primero que Dios nos dice en este capítulo no es que seamos agradecidos. Así no empieza el capítulo, así termina el capítulo. ¿Saben qué es lo primero que nos dice? Lo que es necesario hacer para poder ser agradecidos toda la vida, para poder obedecer los otros mandamientos que aparecen en ese capítulo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a los versículos 1 y 2 de Colosenses 3. Ahí leemos lo siguiente: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y saben qué significa poned la mira? Otra traducción sería: fijad la mente. Fija tu mente en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Si no hacemos esto, les aseguro que ni la paz de Cristo reinará, ni la gratitud abundará en nuestros corazones. Y este mes de enero es tal vez el mejor tiempo del año para examinar nuestros corazones y ver en qué estamos poniendo la mira, en qué estamos fijando nuestra mente, en necesidades y afanes, en mis problemas, en lo caro que está el gas y el predial y el dólar, o en mis dolencias y lo caro que están las medicinas, o en mis hijos y lo difícil que me hacen la vida, o en mi esposo y el hecho de que no cambia, o en mis deseos no cumplidos. Y ya pasó otro año y yo sigo igual. O en los pecados y tentaciones que no he podido vencer, que no tengo trabajo. ¿Estamos poniendo la mira en todas esas cosas ahorita que arrancamos el año? ¿O estamos poniendo la mira, fijando nuestra mente en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho? En los versículos que no se concentran en nuestros problemas y en nuestras dificultades, sino que exaltan su fidelidad y su bondad y su poder y su gracia. ¿En qué te estás fijando más ahorita que tienes delante de ti tantos pendientes? Pero ¿cómo carambas le hago para poner la mira en Cristo? ¿Cómo le hacemos para fijar nuestra mente en su reino, en sus atributos, en sus promesas, para que su paz reine y la gratitud abunde?
en mi corazón. ¿Cómo le hago? Pues Dios es muy sabio, hermanos. Y como parte de su amor y de su bondad, nunca nos manda algo sin decirnos, no nada más cómo hacerle, sino sin darnos la capacidad y el poder para hacerlo, para obedecerle. Y ahí mismo en el capítulo 3 de Colosenses tenemos la respuesta. Está en el versículo 16 y dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes y en mí. Que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Solo si te llenas y te alimentas consistentemente y abundantemente, porque hay gente que se alimenta consistentemente todos los días, pero leen 2 minutos o leen 2 versículos. Pero si te alimentas, no nada más consistentemente, sino abundantemente de la palabra de Dios, podrás mantener tus ojos y tu mente fijos en Cristo y en todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por ti. Y la consecuencia natural será que su paz reinará en tu corazón y la gratitud brotará de tu vida. Pero si en lugar de paz hay temor y ansiedad en tu corazón, y si en lugar de gratitud hay queja y murmuración, pues lo más seguro es que su palabra no abunda en tu vida. Y por favor, escuchen muy bien lo que nos está diciendo el Señor aquí. Porque no nos está diciendo que será suficiente con solo leer la Biblia todos los días para tener esa paz y para rebosar de gratitud y para despojarnos de todo lo terrenal o carnal. Lo que sí nos está diciendo es que además de leerla en abundancia, lo cual la mayoría de los discípulos o creyentes, porque los discípulos sí lo hacen, pero la mayoría de los creyentes no lo hacen, además de leerla en abundancia, es necesario estudiarla en abundancia. Pues muchos la leen, pero nunca la estudian a fondo y nunca la entienden. También es necesario memorizarla en abundancia, para meditarla en abundancia, como nos lo dice el Señor en muchos pasajes, como Josué 1:8. ¿Recuerdan Josué 1:8? Nunca se apartará de tu mente, de tu vida, de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero qué dice? Que nunca se aparte de tu boca. ¿Y cómo le hago para que nunca se aparte de mi boca este libro de la ley? Sí, para meditar en él de día y de noche. ¿Cómo le hago? Pues nada más hay una manera. Métela a tu ser, métela a tu mente, grábala en tu corazón. Y eso se llama, memorízala. Y también es necesario aplicarla en abundancia a todas las áreas de nuestra vida. La versión Dios habla hoy, que es una paráfrasis de la Biblia, traduce así Colosenses 3:16. Pongan atención, dice, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Que el mensaje de Cristo, que es toda la Biblia, permanezca siempre en ustedes. Pero ¿qué tanto del mensaje? ¿Y cuánto tiempo? Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes. ¿Cómo? Con todas sus riquezas. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Que el glorioso mensaje de Cristo permanece en nosotros solo a ratos y no en todas sus riquezas, sino solo en algunas partes que son las que nos enseñaron desde niños a veces y que nos las siguen repitiendo y por eso no se nos olvidan, o que son solo las que nos gustan, nuestras favoritas. Como que
Cristo ya vino a pagar por mis pecados y un día va a regresar por nosotros para mandar a los malos al infierno y a mí llevarme al cielo con Él. Estas partes no se nos olvidan, pero esas no son todas las riquezas de Cristo. Como no estudiamos a fondo con todas sus riquezas estas verdades, ni las grabamos en el corazón, ni meditamos en ellas continuamente, ni las aplicamos a nuestras vidas, pues tampoco debe extrañarnos que no hay ni paz ni gratitud aquí adentro. ¿Saben cómo debemos ver el nivel de gratitud en nuestra vida? Como un excelente indicador de qué tanto abunda esto en tu vida. Si estás lleno de la palabra de Dios, el indicador de gratitud va a estar alto, siempre va a estar alto. No lo vas a poder evitar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si brilla por su ausencia la gratitud en tu vida, es porque tampoco hay esto en el interior de tu vida. Y hermanos, en esto no hay vuelta de hoja, no hay atajos, no hay régimen simplificado. Como discípulos de Cristo, Dios nos llama a ser agradecidos como parte de nuestro estilo de vida. Y no es cuestión de si lo siento o tengo ganas o me siento con ánimos. Es cuestión de conocer su voluntad, conocer sus verdades, conocer sus atributos, conocer quién es Él, qué ha hecho Él y cómo sigue siendo Él, y creerlo y apreciarlo. Y para conocer todo lo que Él es y ha hecho, nos dejó este libro. Es la única manera de conocer a Dios. Para poder vivir así como Dios nos pide, tenemos que dejar que su palabra habite en abundancia en nuestras mentes y corazones. Y déjenme decirles, no será fácil, no va a ser sencillo, pero por la gracia de Dios y por el poder de Dios, sí se puede. Si tú nunca te has llenado de la palabra y no te has memorizado partes hermosas de su escritura, no te cierres y no digas, yo no lo voy a poder hacer, ya tengo más de 50 años. Sí se puede, claro que se puede, porque Él te va a dar la gracia y el poder para hacerlo. Y para darnos una idea, miren, de por qué no somos más agradecidos, estoy seguro que si le preguntara a los que tienen más de 3 años de conocer a Cristo aquí, es más, tal vez hasta los que tienen más de 5 años de conocer a Cristo, si les preguntara a ellos que los que se han memorizado un pasaje de la Biblia de más de 20 versículos y lo saben al dedillo y lo pueden repetir en cualquier momento, si les pidiera a esas personas que levantaran la mano, ¿cuántos creen que la levantarían? Lo más seguro es que sería igual que los leprosos, el 10% o menos, es muy probable. Un pasaje de 20 versículos o más, porque si no sabemos Juan 3:16 y no sabemos Filipenses 4:13 y 4:19 y no sabemos el Salmo 23, pero tiene 6 versículos nomás. ¿Por qué? ¿Por qué no nos saturamos de esto? Que es lo más hermoso que existe, que es el más grande amor que nos han demostrado y la sabiduría que Dios nos quiere comunicar. Y además aquí está el poder para transformar nuestras vidas. ¿Por qué no nos saturamos más? ¿Pereza? ¿Orgullo? ¿Indiferencia? Les voy a dar una ilustración que nos puede ayudar, nos puede motivar a saturarnos más de la palabra y ser más agradecidos. Supongan que tienen un tío rico ustedes. Ya ven que
Casi nunca dicen las historias que el papá o que el abuelito, casi siempre es el tío, no sé por qué, a lo mejor por rico MacPato, ¿verdad? Pero supongan que tienen un tío rico, muy rico y muy bondadoso también. Y supongan que no tienen mucho trato con él, nada más saben que es su tío muy rico. Y que un día les manda un mensaje y les dice: te mandé un regalo a tu domicilio, te va a llegar en los próximos días. Y ustedes le dicen: gracias tío, te lo agradezco, porque es un tío generoso. Pero cuando llega el regalo, no es un regalo, es un baúl. Y es un baúl repleto de cosas valiosísimas. En cuanto abrieran el baúl y vieran el valor de lo que ahí hay, ¿qué sería lo primero que harían? Pues ir a hablarle al tío. ¿Para qué? Para darle gracias. ¿Y batallarían para hacerlo? Claro que no. Eso es una reacción espontánea cuando uno ve el valor de lo que le han concedido. Y si se emocionaron tanto cuando lo abrieron la primera vez y nada más se fijaron en unos cuantos de los regalos, ni siquiera tuvieron tiempo de escarbarle a fondo ahí al baúl. Y pasa el tiempo y un día tienen una necesidad muy grande y andan muy preocupados y regresan al baúl y ahí están moviendo las cosas y de repente ven que hay otro regalo valiosísimo exactamente para lo que necesitan ahorita, para salir de su problema. ¿Qué harían otra vez con el tío? Tío, gracias otra vez. Fíjate que me acaba de sacar de un problemón otro de tus regalos. Algo semejante hizo Dios por nosotros ya, a través de este baúl de tesoros. Este es el baúl de tesoros más grandioso que existe. ¿Qué tanto exploramos lo que aquí hay? ¿Qué tanto nos beneficiamos de los tesoros que aquí tenemos? Porque nos los regalaron. ¿Cómo responde nuestro corazón cuando encontramos tesoros como el Salmo 103, por ejemplo? Que dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjense cómo empiezan los beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ese es el más grande de todos, por eso lo menciona en primer lugar. ¿Cómo debemos reaccionar ahí? Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres el que perdonas no unas cuantas, todas mis iniquidades. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo. Y luego dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres mi sanador. Y luego dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, otro tesoro. Y luego dice: Él es el que te corona de favores y misericordias, ¿sí o no? Día a día, vean sus vidas, cuántos favores tenemos cada día. Y Él es el que sacia de bien tu boca, el que te colma de bienes. ¿Cómo vamos a reaccionar a esos tesoros? Pues con gratitud, si los exploramos, si los conocemos, si los saboreamos, si los usamos en nuestra vida. Y por último, vamos ahora a hablar de cómo darle gracias a Dios, porque también nos lo aclara el Señor ahí. La palabra de Dios nos dice que nuestra gratitud debe ser abundante o exuberante. En Colosenses 2:7 habla de que nuestro andar o vivir en Cristo debe ser firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. De aquí viene la frase que usé al principio: rebosando de gratitud. Así debe ser nuestro vivir en Cristo. Dios nos llama a vivir tan llenos de gratitud que será notorio a los que nos rodean, como lo es cualquier otra cosa de la que estás lleno. ¿Se han fijado que lo que traemos adentro se nos nota luego? ¿Qué tanto se nota en tu vida la gratitud a Dios y a los demás?
En segundo lugar, nuestra gratitud debe ser constante, permanente, consistente. Ya vimos en 1 Tesalonicenses 5:18 que nos dice: dad gracias en todo, y en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Pero en Colosenses 3:17 también dice: todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios espera que le demos gracias siempre, bajo cualquier circunstancia en la que te encuentres, no nada más cuando las cosas te salen bien, aún en medio de dolor o aflicción o pruebas o tribulaciones. Pregúntenle al hermano Abraham si él le daba gracias a Dios antes de oír la voz. Y les aseguro que no empezó a dar gracias nada más después de oír la voz. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a darle gracias siempre, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Batallas tú para ser igual de agradecido en la adversidad que en la prosperidad? Pídele al Señor que te dé la gracia para empezar a llenarte de estos tesoros y ya no vas a batallar. Y en tercer lugar, nuestra gratitud debe ser alegre, gozosa, jubilosa y debe ir, pongan atención, debe ir siempre unida a la oración y a la alabanza. Antes de decirnos que demos gracias en todo, ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, ¿sabe qué dicen los 2 versículos anteriores? Escuchen, dicen: estad siempre gozosos y orad sin cesar. Fíjense cómo usa puros adjetivos definitivos de que no tienen límite. Estad cuando siempre gozosos y orad cuando sin cesar, y termina con dad gracias en todo. La gratitud debe ir unida siempre a la oración y al gozo y a la alabanza. En Colosenses 4:2 también están unidos la oración y la acción de gracias. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y como ya hemos leído, el Salmo 100 nos exhorta ¿a qué? A aclamar a Dios con gritos y con cánticos. Así dice en inglés. En inglés dice: háganle un ruido jubiloso al Señor. ¿Saben qué es? Grítenle con gozo al Señor. ¿Por qué? Pues por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho. Y vengan ante su presencia con acción de gracias y con alabanza, pero jubilosa. Sería totalmente incongruente estar repletos de gratitud y decirle: gracias, Señor, hasta mañana. Ni de una persona nos gusta recibir esa clase de gracias. Nuestras oraciones siempre deben incluir acción de gracias y siempre deben incluir gozo y alabanza a nuestro Dios. Para terminar, hermanos, es muy claro que la voluntad de Dios para con nosotros como sus discípulos es que rebosemos de gratitud. Pero recuerden, no lo vamos a lograr con decidir empezar a hacerlo. Hoy mismo empiezo al salir de aquí. No se logra de esa manera. No te duraría si nada más decides empezar a hablar acciones de gracias. Para vivir así es imprescindible que te llenes del conocimiento de Dios por medio de su palabra, de sus maravillosos hechos, atributos, promesas, y que los guardes y los medites en tu corazón todo el tiempo. Solo así reinará su paz y abundará la gratitud en tu vida. Y vamos a terminar con 3 aplicaciones concretas. La primera y la más obvia tiene más que ver con llenarse de la palabra que con dar gracias. Es como le dijeron a un cuñado mío, a un concuño mío el otro día, le dolía mucho la mano aquí y fue con el terapista y el terapista le dijo que el problema estaba acá y le empezó a arreglar acá para solucionar aquí.
Para que haya gratitud en tu corazón, tienes que empezar metiendo la palabra de Dios acá, no hablando acciones de gracias con los labios. Se empieza siempre con el corazón, con la palabra de Dios entrando a través de nuestra mente. Y la primera aplicación entonces es que ahorita que el año comienza, también empiecen ustedes, los que no lo han hecho, a cultivar nuevos hábitos en cuanto a llenarse de la palabra de Dios, a estudiarla, a memorizarla, a meditarla, a aplicarla a sus vidas. Y escojan el método que quieran, hay muchos, ahí están los tarjetones que hay para leerla en el año toda, para leerla en 2 años, para leer el Nuevo Testamento en todo el año, que está fácil, tiene nada más 260 versículos, ni siquiera necesitas leer uno diario, entonces no te recomiendo ese, ¿verdad? Porque hay días que andarías desnutridote totalmente. Pero escojan el que quieran, el que quieran. A mí me gusta agarrar de las 3 principales secciones de la Biblia, de la parte histórica, que es de Génesis como hasta Job, y de la parte poética, profética y de sabiduría, que es de Job hasta Malaquías, y luego todo el Nuevo Testamento. Lean un capítulo de cada una de esas partes y verán que su vida va a ser transformada, porque estamos viendo cómo es Dios a través de toda la historia. Y cuando lean, deténganse a darle gracias por lo que están leyendo, porque lo que van a leer es verdad, porque lo que ahí se promete es para ti, porque lo que ahí nos dice que Cristo ya hizo, sucedió, y sucedió por amor a ti. Nunca lean, ya leí, ya me lo memoricé. Lean y deténganse a darle gracias a Dios por las preciosas verdades que ahí leen. Una segunda aplicación sería: empiecen a darle gracias a las personas con las que tenemos más familiaridad por todos los favores y servicios que nos brindan, y que lo más seguro es que ya los damos por hecho. Y ahí empezaríamos con nuestras esposas, nuestros padres, nuestros jefes en el trabajo o subordinados en el trabajo, el guardia de tu fraccionamiento a lo mejor, o cualquier otra persona que siempre te está sirviendo y que ya ni te acuerdas de darle gracias todo el tiempo. Y una más, los exhorto a que cuando oren en privado, también incluyan en sus oraciones el darle gracias a Dios por las bendiciones que le concede a otros, no a ti, no a tu esposa o a tus hijos o a tu familia, a otros. Siempre dale gracias a Dios por ser tan bueno. Yo le doy gracias a Dios por los favores que nos concede como ciudad, porque siempre nos andamos quejando de todo, ¿verdad? De los baches sobre todo. ¿Cuántos le han dado gracias por el pavimento bueno que tenemos en algunas secciones de la ciudad? O por tantas otras evidencias de que Él nos bendice con su gracia común. Siempre incluyan darle gracias a Dios por lo que le concede a otros, no nada más a nosotros. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase.